Nadie pensó que en cuestión de minutos ocurriría en el supermercado Fresh Mart un choque que haría temblar de miedo tanto a los héroes como a los presentes. A esa hora tardía, Sienna Brooks, una mujer a la que difícilmente se podría llamar tímida, estaba sentada detrás de una de las cajas registradoras. Ella trabajaba registrando mecánicamente las compras. De repente, en la caja apareció Rachel Johnson, una mujer pálida y cansada que apenas sostenía en brazos a su pequeño hijo. Detrás de ella, casi a su lado, había 3 jóvenes. Se miraron y sonrieron, claramente provocándose. Sus gritos no eran todavía muy fuertes, pero sí lo suficientemente furiosos como para llenar el aire de alarma. «Escucha, madre, hazte a un lado», dijo uno de ellos, el que llevaba el pelo corto. «No nos quedaremos aquí detrás de ti hasta la mañana». El segundo, con un piercing en la ceja, rió a carcajadas. «Date prisa, o tu mocoso gritará como un cachorro hambriento». El tercero miró a Sienna con una mirada pesada, pero permaneció en silencio por ahora. Detrás de la bravuconería externa de estos 3 se podía sentir agresión, no solo bromas. Había esa burla despiadada en las voces cuando la gente se complace en el miedo ajeno. Sienna sintió que la sangre comenzaba a latir en sus sienes. Sus manos parecieron apretarse sobre el escáner de código de barras. Una mezcla de ira y miedo surgió en su interior, pero ella, a pesar de sí misma, intentó mantener la calma. Sin embargo, era difícil lograr la calma. Su pierna izquierda comenzó a temblar y esa sensación física distintiva la trajo de vuelta a viejos recuerdos. Una repentina sacudida de realidad la trajo de regreso al supermercado. La mujer que estaba en la caja frente a ella, Rachel, observó confundida cómo su hijo se encogía de miedo. Los chicos continuaron burlándose. «Oiga, cajera, apúrese», gritó la que estaba más cerca de Sienna. «¿No ves que llevamos esperando aquí demasiado tiempo?» Sienna respiró profundamente y, mirando a Rachel, cegó los ojos. De repente se dio cuenta de que, si se quedaba callada ahora, volvería a ser esa niña de 12 años que no había logrado proteger a su madre. El corazón latía fuerte, una náusea desagradable subía a la garganta. La adrenalina estaba haciendo su trabajo. «Basta ya», dijo en un tono bajo, casi tranquilo. Su voz sonó sorprendentemente tranquila, aunque en su interior todo estaba tenso. «¿Qué dijiste?», espetó el chico del piercing, dando un paso adelante. El mundo a nuestro alrededor pareció quedarse en silencio. Los clientes comenzaron a mirar a su alrededor. Algunos sacaron sus teléfonos. Sienna sintió que el pulso en sus sienes comenzaba a irradiarse a cada célula de su cuerpo. Las líneas bajo mis palmas estaban sudorosas. «Dije que pares», repitió ella un poco más fuerte. «Hazte a un lado y déjala pasar». La mirada de los agresores se volvió fría como una hoja de acero. No tenían miedo, y Sienna no podía darse el lujo de retirarse, porque de lo contrario, todo su dolor del pasado volvería 3 veces. Nuestra historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Entonces eres valiente, ¿verdad?, se burló el hombre rapado. Te meterás en problemas. Las comisuras de su boca se crisparon y una risa oscura se pudo oír a través de sus dientes. «Entiendo que te guste cuando la gente está en silencio», respondió Sienna en voz baja, su voz volviéndose cada vez más metálica. «Pero hoy no tendrás ese placer». Sin embargo, no gritó esta frase, sino que la dijo casi en un susurro, como si fuera para ella misma y para Rachel. Pero hubo una pausa por todos lados, como si alguien hubiera presionado el botón de parada en el centro del piso de operaciones. Los chicos rechinaron los dientes, pero no se atrevieron a atacar abiertamente. Todavía había gente alrededor. Alguien ya había cogido el teléfono para llamar a seguridad, pero por alguna razón, hasta ese momento, Paul, el guardia de seguridad, no estaba visible. Rachel se hizo a un lado tímidamente y abrazó a su hijo. Ella misma todavía estaba en silencio, pero miró a Sienna con ojos que decían «gracias». «Está bien entonces», dijo finalmente el que tenía el piercing. «Si no quiere callarse, déjalo llorar después. Hasta luego, gatito». Él miró hacia otro lado e hizo un gesto a sus amigos como diciendo «vámonos». Se retiraron a regañadientes, empujando ligeramente a Rachel en el hombro. «Mira, has encontrado un protector». Se dirigieron hacia la salida, dejando un tenso silencio en la tienda.
En ese momento, nadie sabía que esto era solo el comienzo. Sienna se dio cuenta de que el temblor en sus manos era más fuerte de lo que esperaba. Pero ella no se arrepintió. Al contrario, una extraña amargura apareció en mi interior, mezclada con un sentimiento de liberación. Por fin, dije en voz alta lo que había intentado sacar de mí durante tanto tiempo. Pronto, cuando el supermercado comenzó a vaciarse, Rachel se acercó a Sienna. Quería decir palabras de agradecimiento, pero le salieron torpemente. Gracias. Yo solo tenía miedo. No sabía qué hacer. Sienna solo asintió levemente en respuesta. Mi corazón todavía latía con fuerza y las náuseas no habían desaparecido por completo. Está bien, respondió ella. Te vi con el niño y claramente estaban buscando un motivo para iniciar un escándalo. Rachel logró esbozar una sonrisa. No estoy acostumbrado a que alguien me defienda. Generalmente la gente se aleja. No tienes que agradecerme. Yo también sé cómo es, añadió Sienna en voz baja, sin querer entrar en detalles en ese momento. Intercambiaron miradas confusas. Rachel estaba a punto de irse cuando la compañera de Sienna, Katie, llegó a la caja. La muchacha era bajita, de pelo rojo brillante y claramente emocional. Tan pronto como vio que el rostro de Sienna se ponía blanco, rápidamente preguntó: «Oh, Dios mío, Sienna, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan pálido?» «Esos tres vinieron otra vez», explicó Sienna secamente. «Molestaron a un cliente que tenía un niño». «Maldita sea, escuché que hubo algún tipo de escaramuza allí. Lo siento por no haber salido antes. Mi almacén es un desastre». Katie hizo una mueca y sus ojos brillaron de indignación. «Odio a estos tipos. Deberían estar en un manicomio y no vagando por las calles». Ella miró fijamente hacia la puerta de entrada, como si esperara que regresaran en cualquier momento y les dijera unas palabras fuertes. Había una sensación de entusiasmo en esa mirada, una disposición casi temeraria a gritar y defenderse. En esto era en lo que Katie se diferenciaba de la más tranquila y reservada Sienna. «Hiciste bien en no quedarte callada», dijo Katie acaloradamente. «Estaré encantado de ayudarte, créeme». Sienna respondió con una risa silenciosa, ocultando su cansancio interior. «Gracias, Katie. Todo está bien. Lo importante es que no haya habido golpes». Finalmente, pasó el guardia de seguridad Paul, un hombre alto, de unos 40 años, con una complexión notablemente corpulenta. Él parecía confundido. Pareciera que acaba de enterarse de lo sucedido. «Lo siento, Sienna», dijo, mirando hacia otro lado. Sin embargo, yo estaba ocupado en el otro extremo del pasillo, comprobando algo técnico. «No es nada», Sienna negó con la cabeza al ver que Paul estaba claramente preocupado. «La próxima vez, simplemente prepárate». Paul apretó los labios y luego dijo en voz baja: «Entiendo que debería haber venido más rápido. Yo mismo estoy disgustado por haberme perdido este momento. Intentaré compensarlo». Sus palabras exudaban genuino pesar. Y de repente, Sienna sintió una breve ola de simpatía por él. La gente realmente puede querer hacerlo mejor, pero no siempre tiene tiempo. «Está todo bien», repitió ella, intentando no molestar aún más al hombre. «Lo más importante es que nadie resultó herido». La velada resultó ser inquieta. Sienna, después de terminar su turno, salió del supermercado y se dirigió a su casa por la calle iluminada por los faroles. El viento soplaba en su rostro, su cabello estaba ligeramente pegado a su frente sudorosa. La adrenalina del conflicto aún no había disminuido. Pensó que cualquier ruido que viniera desde atrás podría ser un peligro. Una voz tranquila vino desde atrás. «Hola, Sienna, esperar». Al darse la vuelta, vio que Katie la alcanzaba con pasos rápidos. «Simplemente no quiero que vayas sola», dijo su compañera, tranquilizando su respiración. «Sé que eres fuerte, pero así me siento más tranquilo». Sienna se encogió de hombros. «Gracias, pero estoy muy bien». «Puede que estés bien, pero...» Katie frunció el ceño. «Sí, me parece que tienes demasiados pensamientos pesados dentro de ti. Si quieres, puedo escucharte». Los ojos de Sienna brillaron con una calidez inesperada. Generalmente ella se guardaba las cosas para sí misma,
Pero Katie era el tipo de persona en la que podías confiar porque no juzgaba, simplemente apoyaba. Caminaron así durante unos minutos en silencio y entonces Sienna se detuvo cerca de una farola y dijo: «Sabes, hace mucho tiempo que tengo miedo de que se repita la misma pesadilla. Desde que soy niño he visto a qué conduce el silencio». Una lágrima picó en las mejillas de Sienna, pero rápidamente la secó con el dorso de su mano. Katie la miró en silencio, llena de empatía. «No puedo dejar que nadie más pase por esto», dijo Sienna finalmente, tragando amargamente. «Especialmente cuando veo mujeres que tienen miedo incluso de chillar». Katie asintió con comprensión y luego añadió en voz baja: «Siento tu dolor, honestamente, y me parece que tienes tanta fuerza que puedes ayudar no solo a ti mismo, sino también a los demás». Se movieron nuevamente por la acera. Las linternas resaltaron el rostro ligeramente tenso de Sienna desde la oscuridad. «El problema es que esos tres podrían volver», dijo el socio. ¿Entiendes esto? «Sí», suspiró Sienna, «pero no daré marcha atrás. Prefiero afrontarlo que vivir con los oídos tapados». El día siguiente transcurrió con relativa calma, salvo que las rodillas de Sienna se doblaban de vez en cuando al pensar en la desagradable continuación. Hacia la tarde, cuando el flujo de clientes empezó a disminuir, Rachel apareció nuevamente junto a la caja, esta vez sin el niño. Parecía un poco menos asustada, pero había preocupación en sus ojos. «Pensé que no vendrías», dijo Sienna cuando la vio. «Necesitaba comprar algunas cosas», dijo Rachel agarrando las mangas de su chaqueta. «Y quería saber si estabas bien». Sienna se rió entre dientes. «¿Conmigo? Sí, está bien. ¿Y cómo está tu hijo?» «Ya mejor. Él pregunta si esos tipos aterradores vendrán nuevamente». Intentó calmarlo, pero Rachel se detuvo en seco al notar que aparecían figuras familiares en el otro extremo de la habitación. Los mismos tres caminan mesuradamente, con sonrisas torcidas, como si hubieran elegido deliberadamente un momento en el que casi no había gente en la tienda. El corazón de Sienna se hundió instantáneamente. Todos los músculos parecieron contraerse. Sintió un calor que le perforaba las sienes y un nudo amargo se le formaba en la garganta. «Ahora todo volverá a suceder». «Vete», le dijo Sienna a Rachel en voz baja. «Lo averiguaré si pasa algo». «Pero...» comenzó Rachel a punto de objetar, pero la mirada determinada de Sienna la detuvo. La mujer se movió al siguiente instante, no queriendo abandonar a Sienna, pero tampoco atreviéndose a discutir. Los chicos se acercaron. Esta vez su estado de ánimo era mucho más siniestro. El de pelo corto, aparentemente su líder, se detuvo frente a la caja registradora y sonrió. «Hola de nuevo, protector de todos los desdichados. ¿Qué? ¿Te gusta meterte en los asuntos de los demás?» El segundo, con el piercing, enseñó los dientes. «Tenemos algo que hablar contigo. Tal vez deberíamos salir, o deberíamos hacerlo hermoso aquí». El tercero, con mirada pesada, apretó los dientes. «Y será mejor que no llames a tu pareja para pedirle ayuda, ¿de acuerdo? O ella también lo conseguirá». Sienna notó con el rabillo del ojo que Katie ya caminaba hacia ellos, pero fue cautelosa, dándose cuenta de que estos tres claramente podrían ser más peligrosos que la última vez. El guardia de seguridad Paul ya no estaba por ningún lado. Por casualidad había salido o hasta iba a tomar algo o a recorrer el almacén. «Piérdete», dijo Sienna lenta y claramente. Su voz era tensa pero firme, lo que contrastaba con el horror que bullía en su interior. «Oh, mira qué segura está», sonrió el hombre de pelo corto. «¿Quién eres tú de todos modos?» Sienna apretó los puños en silencio, sintiendo su pulso latiendo en sus muñecas. El aire se volvió denso como antes de una tormenta. Las personas en las filas vecinas se hicieron a un lado con cautela, anticipando una posible pelea. «Repito, o te calmas y te vas, o habrá consecuencias», dijo Sienna, esta vez un poco más alto. «¿Consecuencias?», resopló el perforador. «¿Para quién? ¿Para ti?». Hizo un movimiento repentino, agarró el estante de chicles más cercano y lo arrojó al suelo, haciendo que los paquetes se dispersaran. Sus ojos brillaron con malicia. «¡Basta!», gritó Katie corriendo. «Este no es lugar para discutir». Pero el hombre rapado se limitó a sonreír, como si la viera como un mosquito que podía ser aplastado fácilmente.
Escucha, cariño, cállate antes de que empeores las cosas. Katie se sonrojó de rabia, lista para responder, pero Sienna la detuvo con un gesto. Silencio. En ese momento, el tercer agresor, el que apenas había hablado, se abalanzó sobre Sienna, intentando tomarle la mano. Tal vez quería sacarme de detrás de la caja registradora o asustarme con contacto físico. Pero Sienna, aunque temblaba por dentro, tenía habilidades básicas de defensa personal. Había practicado artes marciales mixtas a nivel amateur antes. Dándose a un lado hábilmente, agarró su muñeca con ambas manos y la giró, usando la fuerza del movimiento de su atacante. Todo esto tomó una fracción de segundo. Un fuerte empujón y el tipo voló hacia el estante silbando de dolor. A Sienna se le enfrió el estómago al saber que una pelea no sería bienvenida entre los clientes. Pero no había elección. «¡Te arrepentirás!», rugió el hombre rapado al ver cómo su amigo le agarraba la mano con impotencia. Él se lanzó hacia adelante y Sienna apenas logró alejarse, agachándose detrás de la caja registradora. En mi interior volvió a surgir el sentimiento de «no te calles, no te hagas víctima», y con él un pánico terrible. Sus dedos temblaban y su corazón saltaba fuera de su pecho. «¡Tonterías!». De repente se oyó la voz de Paul, el guardia de seguridad, que finalmente había entrado corriendo. «¡Pararse!». Pablo apareció en el pasillo e inmediatamente se dio cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos. Su poderosa figura bloqueaba el paso a la salida. «¡Quítate del camino, tío!». El piercing se rompió. «No es asunto tuyo. Sal de aquí antes de que llame a la policía», tronó Paul. Pero estaba claro que él se culpaba a sí mismo. Si hubiera llegado un par de minutos antes, tal vez no se habría producido una pelea. Fue como si de repente les hubieran echado agua fría a los chicos. Había demasiados testigos y el corpulento guardia de seguridad ya les estaba dando una mirada severa. El hombre rapado todavía estaba hirviendo de ira, pero, tras calcular las posibilidades, escupió enojado. «Está bien. Vámonos. Hablemos más tarde». La Trinidad, llamándose mutuamente con gestos duros, giró bruscamente y se fue. El aire se llenó de un tenso silencio, interrumpido únicamente por la respiración agitada de Sienna. Ella miró hacia abajo y vio que sus manos todavía temblaban por el esfuerzo. «Mierda», dijo Katie en voz baja, acercándose a Sienna y poniéndole la mano en el hombro. «¿Estás bien?». Sienna asintió, pero no pudo pronunciar las palabras. Había una maraña de emociones de pánico en mi garganta. Paul miró alrededor de la habitación y suspiró profundamente. «Lo siento, no llegué a tiempo otra vez. Debería haber estado aquí». «No te culpes», respondió Sienna intentando recomponerse. «Pero parece que no van a parar». En ese momento, Rachel apareció desde detrás de la fila. Se acercó con cautela y con los ojos llenos de miedo. «¿No estás herido?». «No, está bien». Sienna intentó sonreír para tranquilizarla, pero por dentro todo temblaba. Los pensamientos palpitaban en mi cabeza. ¿Debería escribir una declaración? ¿Qué hacer a continuación? Pero lo más importante era que la roía la sensación de que el pasado la estaba alcanzando nuevamente a través de estos tres. Una vez que la tienda cerró y todos los clientes se fueron, Sienna, Katie y Paul se reunieron en la salida de servicio. Hacía fresco allí y se oía el ruido de los coches detrás del muro. «Mira», empezó Katie sin ocultar su emoción. «No podemos vivir así todos los días esperando a que estos tipos irrumpan y empiecen otra pelea. Necesitas contactar a la policía». «Necesitamos pruebas», dijo Sienna sacudiendo la cabeza. «Violencia, daños materiales». Sí, derribaron el mostrador, pero se fueron antes de que Paul pudiera detenerlos. Habrá imágenes de las cámaras, pero ¿se lo tomará en serio la policía? Paul se frotó la barbilla y pensó: «Puedo presentar un informe a la dirección y, por supuesto, informar a la policía sobre el intento de ataque. Pero ya sabéis con qué frecuencia todo esto se deja de lado». «Lo sé perfectamente», respondió Sienna con tristeza. «A veces la verdad hay que demostrarla con los puños y eso es repugnante». Ella apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos por un segundo.
Volvió a su mente la imagen de su padrastro, de su madre, de sus lágrimas y de cómo ella, Sienna, siempre se sentía como un ratón acorralado en un rincón oscuro. Sienna, Paul puso su mano sobre su hombro, intentando hablar suavemente, aunque no era un maestro del consuelo. No estás solo aquí, de acuerdo. Haré todo lo posible para asegurarlo. Si vuelven a aparecer, responderemos más rápido. Yo también estaré allí, confirmó Katie apretando los puños. No volverás a arrojarte sobre ellos. La respiración de Sienna se volvió un poco más uniforme. Este apoyo al menos alivió un poco la tensión en mi pecho, pero aún así había una astilla afilada en mi interior. ¿No debería encontrar una manera de detener este caos de una vez por todas? O al menos enseñar a otros a defenderse. De repente se acordó de Raquel, de sus ojos asustados, de su hijo, que también había pasado por estrés, y me di cuenta de que no se pueden dejar las cosas al azar. «Está bien», exhaló. «Intentemos al menos advertir a la gente para que no permanezca indiferente. A mí mismo me gustaría volver al gimnasio donde entrené MMA, al menos para recordar las técnicas, y tal vez invitar a Rachel a tomar clases de defensa personal». Katie se animó. «Gran idea. Si aprende a defenderse, podría dejar de tener tanto pánico. Y al mismo tiempo, otras mujeres se unirán». Paul asintió con aprobación. Al menos es mejor que simplemente esperar. Al día siguiente, Sienna convenció a Rachel para que la acompañara a un pequeño gimnasio donde una vez había hecho ejercicio. El salón, situado en el sótano de un antiguo edificio, los recibió con un característico olor a sudor y goma. El entrenador Boris, un hombre corpulento de unos 35 años, sonrió cuando vio a Sienna. «Hace mucho que no vienes. ¡Qué destinos! Quiero recordar un par de técnicas, darles a las chicas la oportunidad de sentirse más seguras», explicó Sienna. Rachel estaba de pie detrás de él, jugando torpemente con las mangas de su sudadera. Era evidente que estaba allí por primera vez y no sabía cómo comportarse. Su mirada se perdió en las paredes, adornadas con guantes y equipamiento deportivo. «Así es», aprobó Boris, notando inmediatamente a la nueva chica. «A menudo tenemos entrenamientos de defensa personal para mujeres». «Tú y tu amigo podéis participar». Rachel tragó saliva, respiró profundamente y dio un paso adelante. «Sí, quiero aprender a defenderme y no tener miedo». Los ojos de Boris se iluminaron de comprensión. Era evidente que había visto a gente acudir con una petición parecida más de una vez. «Bueno, genial». Luego nos desvestimos en el vestuario. Nos ponemos unas zapatillas deportivas, vamos al tatami y probamos cosas básicas. Fueron a calentar. Para Sienna fue fácil recordar los movimientos, los giros del cuerpo, los golpes simples, la esquiva de un golpe recto. Pero Rachel, aunque repetía diligentemente los pasos del entrenador, parecía perdida todo el tiempo. Sienna se acercó a ella. «No tengas miedo de cometer errores. Lo principal es creer que puedes». «Lo estoy intentando», respondió Rachel en voz baja, «pero todo dentro de mí tiembla cuando imagino que alguien me agarrará a mí o a mi hijo». Sienna le dio un pequeño apretón en la mano, como si compartiera calor. «Recuerda lo principal, no tienes que justificarte por querer defenderte. No tienes que explicarle a nadie por qué quieres vivir sin miedo». Las palabras resonaron en los oídos de Rachel como una nueva versión de aquella cita clave que Sienna había susurrado una vez. Ahora han adquirido una forma clara, se han convertido en el lema que da fuerza. El entrenamiento duró aproximadamente 1 hora. Boris demostró cómo liberarse de un agarre y cómo bloquear golpes sin lesionarse. Gotas de sudor corrían por el rostro de Rachel. Su respiración era rápida, pero había determinación en sus ojos. «Bien hecho», la elogió su entrenador. «Lo principal es comprender que tu seguridad depende no solo de la fuerza de tus manos, sino también de tu disposición para utilizarlas». Sienna tocó el hombro de Rachel. «Ya ves, no es tan malo». Rachel respondió con una sonrisa tímida. «Gracias por traerme aquí». Terminaron la lección un poco exhaustos, pero inspirados internamente. Para Sienna fue un paso más. Sintió cómo años de desesperación congelada abandonaban su cuerpo junto con el sudor. Pasaron varios días.
En Freshmart reinó el mismo bullicio cotidiano. Sienna regresó a atender a los clientes, tratando de no pensar en la posibilidad de que aparecieran los agresores. Pero la suerte quiso que cuando el turno estaba a punto de terminar, los tres entraron nuevamente a la tienda. Esta vez su humor era más duro. El peluquero miró a Sienna por debajo de las cejas. «Hola, heroína, necesitamos charlar». Cuando los clientes los vieron, se hicieron a un lado, sintiendo que algo andaba mal. Katie está en algún lugar al fondo de la sala. Paul probablemente esté haciendo su ronda. «No hay nada que decirnos», dijo Sienna brevemente. Una náusea familiar le subió a la garganta, pero se negó a dejar que el miedo la consumiera. «Estás equivocado», sonrió el piercing. «Realmente nos has molestado. Tendré que responder». Se acercó más y quedó literalmente colgado sobre la caja registradora. Había un fuerte olor a tabaco barato. El tercer hombre caminaba detrás, apretando los puños. Parecía que en un instante todo se iría al infierno. «Pruébalo», suspiró Sienna, sintiendo nuevamente los temblores subir por sus extremidades. De repente, se oyó la fuerte voz de Katie desde un lado. «¡Ey! ¡Retroceda rápido!», corrió hacia ellos sosteniendo un teléfono en la mano, obviamente lista para llamar a seguridad o a la policía. Los chicos se dieron la vuelta. «¿Por qué estás en todas partes?», susurró el hombre del pelo corto, mirando fijamente a Katie. Solo entonces apareció Paul en escena, parándose resueltamente detrás de Sienna. «Está bien, chicos, esto es demasiado. Irse». «Escucha, deportista, no ocupará su lugar», dijo el perforador apretando los dientes. «Queremos que este defensor se disculpe». «¿Delante de quién?», dijo Sienna de repente, sorprendida de lo clara que sonaba su voz. «Antes humillabas a una mujer con un niño, frente a tus patéticas amenazas». Los chicos se miraron unos a otros como si estuvieran considerando la posibilidad de pelear delante de tantos testigos. El rostro del hombre afeitado se retorció de odio. «Te arrepentirás amargamente», dio un puñetazo a la caja registradora, provocando que una pila de folletos cayera junto a Sienna. Los dedos de Sienna parecieron alcanzar el botón para llamar a seguridad, pero Pablo ya estaba enfrente, dispuesto a usar la fuerza si fuera necesario. «No pongas a prueba mi paciencia», dijo el guardia en voz baja, sintiendo la adrenalina latiendo en sus sienes. Mientras tanto, Katie dio un paso adelante, sosteniendo el teléfono a plena vista. «Transmisión en vivo, muchachos. Solo unos segundos más y toda la ciudad te recordará». Al oír la palabra transmisión, los chicos dudaron. No querían convertirse en estrellas de la red de forma negativa, con la perspectiva de cargos criminales. «Métete todo esto por ahí», espetó el perforador sin terminar la frase. De mala gana, hizo una señal a los demás y se dirigieron hacia la salida, rompiendo los paneles de la puerta con los hombros. El hombre de la cabeza rapada se giró en el umbral y lanzó una mirada fulminante a Sienna. «Te arrepentirás de no callarte», y desaparecieron en la oscuridad. Sienna se hundió en su silla, sintiendo que todo dentro de ella temblaba con renovado vigor. Katie apagó su teléfono y se acercó a ella. Eso es, se fueron. ¿Estás bien?» «Sí», dijo Sienna con fuerza, aunque el amargo sabor del miedo permanecía en su garganta. Paul frunció el ceño y caminó hacia la puerta. «Escribiré un informe sobre lo sucedido. La dirección tendrá que tomar medidas». «Lo siento, chicas», Sienna asintió evasivamente. «Gracias, Paul. Llegaste justo a tiempo esta vez». Katie la miró de reojo. «Lo recordaré. Gracias por no permitirles sentarse sobre nuestros cuellos». Unos días después, Rachel apareció de nuevo en Freshmart, pero parecía diferente. Llevaba una chaqueta deportiva ligera y sus movimientos eran más seguros. Sienna notó que la tirantez anterior en su mirada había desaparecido. «¿Cómo estás?», Sienna preguntó mientras registraba sus compras en la caja. «Empecé a ir a Conoce a entrenar contigo regularmente. Boris me enseña mucho. Y yo sentí que podía defenderme», respondió Rachel sonriendo. «Mi hijo también ve los cambios y dice, mamá es valiente ahora». Sienna sintió una oleada de sentimientos cálidos. Era como si su propia victoria sobre el pasado ahora estuviese siendo transmitida a otras personas. «Me alegro», dijo. Rachel bajó un poco la voz. «Y además,
Presenté una denuncia ante la policía sobre la situación anterior. Por supuesto, allí me preguntaron si había alguna lesión. Dije que no, pero tomaron nota de la denuncia. Tal vez, si reciben unas cuantas declaraciones más como esta, estos tipos se verán obligados a responder. Sienna asintió con aprobación. Esto ya es algo. Mejor que nada. Rachel se aclaró la garganta, nerviosa, pero con determinación. Pensé en tus palabras. No tienes que explicarle a nadie por qué quieres vivir sin miedo. Me afectó mucho. A veces la gente espera que nos justifiquemos. ¿Por qué intervienes? ¿Por qué estás escalando? Y no estamos obligados a demostrar que queremos vivir seguros. Sienna se encontró sintiendo una sensación de orgullo y liberación del viejo dolor que se extendía por su pecho. Se imaginó a su madre, quien quizá nunca decidió irse entonces. Si tuviera apoyo, pensó. Sé que aún no está todo decidido, dijo Rachel, pero al menos algo ha cambiado dentro de mí. Eso es lo principal, respondió Sienna. Pasaron varias semanas sin el regreso de los 3 agresores. La vida en la tienda transcurría con normalidad, pero para Sienna ya no parecía una rutina sin esperanza. Ella ya no se inmutaba ante cualquier ruido y ni siquiera bajaba la mirada cuando pasaba alguna compañía ruidosa. Katie se animó visiblemente cuando le contó a Sienna cómo las autoridades locales habían instalado cámaras adicionales y le habían pedido a Paul que realizara redadas más estrictas, todo debido a los recientes incidentes. Ya ves, más vale tarde que nunca, se rió Katie. Tal vez la policía también aparezca si pasa algo. En la propia Sienna se han producido cambios. Empezó a ir de nuevo al gimnasio por las noches, no solo para protegerse, sino también para liberar la ira que había arraigado en ella desde la infancia. Cuando golpeaba el saco de boxeo, imaginaba la imagen de mi padrastro y con cada golpe sentía cómo volaban muchos años de óxido y resentimiento. Hubo momentos en los que todavía se mordía los labios con miedo, recordando las amenazas de los chicos. Sin embargo, tan pronto como imaginó a Rachel entrenando o recordó las palabras de Katie, que estaba lista para gritar y pedir ayuda, el miedo retrocedió. «No estoy sola», se dijo Sienna, incluso cuando se sentía incómoda. Cada vez que nos encontrábamos, Paul siempre preguntaba, «¿Cómo estás? ¿Está todo bien?». Y en su mirada cansada se podía leer una culpa sincera por no haber podido protegerla la primera vez. Sienna agradeció la consideración, incluso si llegó tarde. Una noche, Sienna salió de Fresh Mart después de la hora de cierre. Las luces de la calle iluminaban el estacionamiento desierto. Había una ligera niebla en el aire. Ella sintió que no tenía miedo de caminar sola. Ella caminaba con la cabeza en alto y el bolso colgado del hombro. A mitad de camino la llamaron. «¡Sienna!». «Hola». Al darse la vuelta, vio a Rachel con su hijo. El niño sonrió y agitó la mano. Rachel se acercó, sonriendo ligeramente avergonzada. «Entramos a la tienda, pero ya no estabas en la caja y ahora decidimos caminar hasta el autobús». Sienna notó que el niño sostenía la mano de su madre, pero parecía tranquilo y miraba con curiosidad a su alrededor. Al parecer, ya no es el mismo niño asustado que era cuando apareció por primera vez. «¿Te importa si caminamos juntos un rato?», preguntó Rachel. «Bueno, por supuesto que no me importa». Sienna se encogió de hombros. Caminaron juntos. El hijo de Raquel saltaba felizmente sobre los charcos. El silencio de la ciudad parecía casi pacífico. «¿Sabes?», dijo Rachel de repente, «si no hubiera sido por esa escena en la tienda, no sé si me habría recuperado y habría comenzado una nueva vida». Sienna meneó la cabeza. «No exageres. Tú mismo quieres cambios. Yo solo estaba...». «No», interrumpió Rachel con tono firme. «La gente a veces necesita a alguien que no tenga miedo de hablar contra el mal. No importa si es asunto de otra persona o no. Cuando intervienes, no solo salvas a otra persona, sino que también restauras la fe en la humanidad». Sienna sintió que un calor crecía en su interior y supo que esas palabras eran mucho más profundas que la simple gratitud. «Gracias», susurró. Llegaron a la parada del autobús. El niño sonrió y saludó a Sienna. «Adiós, tía Sienna». «Adiós», respondió ella sonriendo. Cuando el autobús se alejó y Sienna se quedó en la parada vacía, un aluvión de emociones la invadió. Sin querer, volvió a mirar la calle, recordando su propia infancia, su madre, su padrastro, todos esos momentos en los que tanto deseaba que al menos alguien le dijera: «Para,
No puedes herir a alguien impunemente. Y ahora lo sabía. Ya no necesitaba ocultar su voz. Ya no necesitaba sufrir el silencio. Dentro todo cantaba lo mismo. No tienes que explicarle a nadie por qué no te callas. El silencio mata más que los golpes. Sienna se quedó parada en la parada del autobús, levantando la cara hacia la luz irregular de la farola de la calle. El temblor, que una vez había sido un símbolo de miedo, ahora se convirtió en un símbolo de liberación, porque cada vez que sentía ese temblor recordaba: tengo derecho a hablar. De repente, una lágrima corrió por su mejilla, no de dolor, sino de la feliz certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. Aprendió no solo a luchar, sino también a defenderse con palabras, acciones y la propia posición de no pasar de largo. No tienes que justificarte por sobrevivir y continuar viviendo tu vida como quieres sin una sombra de miedo. Una voz susurró en su cabeza, como la voz de una madre que alguna vez no pudo decirlo en voz alta. Sienna cerró los ojos por un momento, dejando que las últimas imágenes de su pasado se desvanecieran en los rayos de la luz de la calle. Luego, como si diera un paso de la oscuridad a la luz, se dirigió hacia su casa. Su andar era ligero y su mirada clara. Mañana volverá a abrir el supermercado, volverá la gente y a veces entre ellos habrá quienes desprendan maldad. Pero ella sabe que nadie puede quitarle su voz a menos que ella lo permita, y ahora definitivamente no tiene intención de permitirlo. La historia no terminó formalmente allí, sino que comenzó una nueva etapa para Sienna, donde ya no tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre. Rachel tenía un futuro sin el miedo constante por ella y su hijo. Para Katie, lo importante es comprender que incluso una pequeña contribución a la protección de otra persona es importante. Y para Paul, significa que ya no tiene que llegar tarde cuando necesita estar allí. Tal vez la trinidad de agresores todavía aparezca en el horizonte o haya otros como ellos, pero ahora no los recibirá un suspiro solitario. Los recibirá una fuerza en la que no hay lugar para el silencio impotente. Y si alguien pregunta: ¿por qué no tienes miedo de decir no? La respuesta sonará igual que la frase eslogan que se ha convertido en el lema de Sienna y Rachel. No tienes que explicarle a nadie por qué no te callas. El silencio mata más que los golpes. Y hay más confianza en estas palabras que en todas las amenazas del mundo. Así terminó la historia de Sienna Brooks, Rachel Johnson y los que estaban cerca. Todo comenzó en un supermercado Fresh Mart con un conflicto banal y se desarrolló en una serie de enfrentamientos vívidos y tensos en los que Sienna, a diferencia de su infancia, eligió luchar en lugar de permanecer en silencio.